Entregó a su pequeña a los cuidados del abuelo apenas por unas horas de la tarde, y cuando su hija reveló lo sucedido, su madre quedó aterrada y no tardó en contactar a las autoridades de inmediato. En el crepúsculo de una tarde, mientras el viento tejía susurros entre las ramas, Martina y su hija Alexa avanzaban hacia el hogar del abuelo Matías. La pequeña miraba con fascinación las grandiosas puertas que custodiaban el acceso a la morada. Ante la mirada llena de preguntas de su hija, Martina encontró las palabras para tranquilizarla. «Alexa, mi amor, pasarás solo unas pocas horas con tu abuelo. ¿Está bien? Tengo que resolver unos asuntos laborales, pero volveré por ti pronto», le aseguró con ternura. «De acuerdo, mami, pero nunca antes había estado a solas con el abuelo», expresó Alexa, evidenciando su inquietud. Ante esto, Martina le ofreció consuelo. «Comprendo tus preocupaciones, cariño, pero no te olvides que el abuelo Matías es el padre de tu papá, y aunque no hemos compartido mucho tiempo con él, tras la pérdida de tu padre, sigue siendo nuestro pariente». Con una mirada hacia su madre, Alexa aceptó, intentando adoptar una postura de coraje frente a lo desconocido. «Estoy convencida de que todo irá bien. Es una buena oportunidad para que lo conozcas mejor y descubras más sobre tu padre. Y no olvides, estaré al otro lado del teléfono para lo que necesites», confirmó Martina mientras pasaba su mano por el cabello de su hija. «Está bien, mamá», dijo ella con una sonrisa. Dándole un abrazo a su hija, depositó un beso en su frente y luego presionó el timbre de la entrada de su suegro. Al abrirse la puerta, Martina se sorprendió ligeramente ante la apariencia desmejorada y el ceño fruncido de él, a pesar de intentar ofrecer una sonrisa forzada. Fijando su mirada en Alexa, pronunció las siguientes palabras. «Ah, hola Alexa, sé que estabas ansiosa por pasar el día aquí. Nos lo pasaremos genial, eso te lo aseguro». La pequeña ofreció una sonrisa reservada y se despidió de su madre, adentrándose en la vivienda de su abuelo. Martina saludó con la mano a su hija, esforzándose por ocultar su inquietud, y se dirigió hacia su vehículo, sintiendo un nudo en el pecho, dado que nunca antes había estado alejada de ella ni un solo instante. Esta madre joven, de 30 años, era una figura de resiliencia y determinación, con una trayectoria vital marcada por obstáculos superados. Habiéndose criado bajo la creencia en el poder transformador del amor, la joven había afrontado adversidades económicas, siempre luchando arduamente para proveer. A sus 25 años conoció a Rodrigo, un joven mecánico entregado y afectuoso. Ambos se enamoraron profundamente, se casaron y esperaban a su primera hija, Alexa, convirtiéndose en inseparables mejores amigas. Matías, el padre de Rodrigo, se caracterizaba por su naturaleza solidaria y misteriosa, habitando en una vivienda aislada en las afueras de la ciudad. La pérdida de su hijo lo llevó a recluirse todavía más, alejándose de su nuera y su nieta. Durante los años siguientes, Martina hizo esfuerzos por estrechar lazos con su suegro, pero sus intentos frecuentes chocaban contra el muro del duelo y la pena que ambos enfrentaban. Con el transcurso del tiempo, las visitas se hicieron esporádicas hasta que el vínculo entre ambas partes de la familia se diluyó casi por completo. A medida que Alexa iba creciendo, se nutría de relatos sobre su padre y, aunque no llegó a conocerlo, desarrolló un afecto profundo hacia su legado. No obstante, la figura de su abuelo paterno siempre permaneció como una incógnita para ella. Los escasos momentos compartidos con él dejaron en su memoria la imagen de un hombre severo y alejado que parecía custodiar secretos tras las puertas enigmáticas de su residencia. Por esta razón, él no representaba la primera alternativa de la joven madre para el cuidado de su hija. La idea de dejar a su pequeña en su compañía no la llenaba de tranquilidad, pero ante la necesidad imperiosa de encontrar un trabajo y tras obtener una entrevista para un puesto permanente como camarera, se vio sin otra opción.
Careciendo de alguien más en quien confiar para el cuidado de su hija, resignadamente aceptó recurrir al abuelo como solución temporal. Una vez en el hogar del anciano, Alexa se acomodó en el sofá sintiendo un escalofrío que la recorría entera. El entorno le resultaba inusualmente sombrío y desprovisto de vida. Los muros, pintados de un color oscuro, y la escasa luz contribuían a una atmósfera que sugería la presencia de misterios en cada esquina. La pequeña, de apenas 6 años, se sintió abrumada por el temor y se acurrucó en sí misma. Matías, con la mirada fija en su nieta y esbozando una sonrisa algo artificial, trató de tranquilizarla. «No tengas miedo, querida. Puede que mi casa te resulte algo distinta a lo que estás acostumbrada, pero aquí hay muchos rincones por descubrir. ¿Te gustaría ver mi sala especial?», dijo, mientras tomaba de la mano a la niña para guiarla hacia el cuarto. Alexa trató de resistirse, expresando su preferencia por permanecer donde estaba, pero él siguió adelante arrastrándola. «Ven, vamos a pasar un buen rato», insistió con un tono en su voz que a Alexa le resultó desconcertante. Mientras tanto, Martina continuaba apresurada por las calles de la ciudad, sintiendo el corazón apretado por haber dejado a su hija con su abuelo. La preocupación y la ansiedad en su rostro la dejaban con una expresión sombría e inquieta. El día estaba nublado y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas volaran por el suelo, creando un escenario que parecía reflejar el torbellino de emociones que la madre experimentaba. Finalmente, llegó al lugar de la entrevista, un pequeño restaurante con un ambiente acogedor. Respiró profundamente, tratando de recomponerse y concentrarse en la más importante tarea que tenía por delante: impresionar. Sin embargo, la preocupación por Alexa seguía atormentándola. Al entrar al establecimiento, fue recibida por el gerente, un hombre de mediana edad con una sonrisa amistosa y una postura profesional. «Buenos días, usted debe ser Martina. Le estábamos esperando. Por favor, venga conmigo», le dijo. La entrevista comenzó con preguntas sobre sus habilidades y experiencias anteriores, pero a Martina le costaba concentrarse en las respuestas. Sus manos temblaban y ella tartamudeaba, incapaz de ocultar la inseguridad que la dominaba. Era como si estuviera teniendo un presentimiento malo, y la angustia parecía haberse filtrado en cada parte de su ser. El gerente notó su expresión y preguntó: «Parece que está un poco nerviosa. ¿Le pasa algo?». Ella titubeó antes de responder, no queriendo mostrar debilidad o incapacidad, pero sabiendo que no podía ocultar lo que estaba sintiendo, explicó. El hombre asintió con comprensión y ella pudo ver el brillo de empatía en sus ojos. «Entiendo, ser madre es una responsabilidad enorme y es normal sentir preocupación, pero ella debe estar bien. Sigamos con la entrevista y tratemos de concentrarnos, ¿de acuerdo?». La entrevista continuó y Martina hizo todo lo posible para ceñirse a las preguntas y responder de manera clara y asertiva. Sin embargo, la agitación interna continuaba molestando, haciendo que pensara que iba a desperdiciar una oportunidad importante. Tan pronto como terminó la conversación, la joven agradeció al gerente y salió del restaurante, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. No estaba segura de haber hecho lo suficiente para asegurar el trabajo, pero sabía que debía regresar con un empleo garantizado para su hija. Decidida a encontrar trabajo, pasó el resto del día recorriendo la ciudad, repartiendo currículums y buscando oportunidades. A pesar del evidente cansancio y desánimo, no podía permitirse rendirse. Su vida era difícil y la búsqueda constante de un empleo estable era solo otro desafío en su lucha diaria para mantener a su hija. Los pies adoloridos y las ojeras en su rostro mostraban lo complicado que había sido ese día. Martina sentía la presión del tiempo,
ya que sabía que cada minuto lejos de Alexa aumentaba su inquietud y ansiedad. A medida que la tarde avanzaba y las sombras crecían, comenzó a perder la esperanza de encontrar trabajo ese día. A pesar de enfrentarse a varias entrevistas y entregar innumerables currículums, su frustración y desesperación crecían. Finalmente, con el sol poniéndose y las luces de la ciudad comenzando a encenderse, decidió que era hora de regresar a la casa de Matías y buscar a su hija. Aunque el día había sido difícil y parecía que no había logrado nada, no podía permitirse rendirse, ya que tenía una niña que dependía de ella. El camino de regreso fue largo y tortuoso, sintiendo el peso de la ansiedad y la incertidumbre aumentar en sus hombros. Parecía saber que algo estaba mal, como si tuviera un presentimiento. Imaginó las posibilidades de lo que podría haber ocurrido con su hija durante el día, alimentando el miedo y la incomodidad que ya sentía. Por otro lado, en la casa, el hombre y la niña salían del cuarto secreto donde habían pasado toda la tarde. Se inclinó hacia abajo, mirando directamente a los ojos de Alexa, y habló con una sonrisa enigmática. «Ese es nuestro pequeño secreto, ¿de acuerdo? No puedes decirle a nadie». En ese momento, la madre llamó a la puerta y se esforzó por contener la inquietud y los nervios. Estaba ansiosa por ver a su niña de nuevo y saber cómo había sido el tiempo en que estuvieron separadas. Cuando el señor abrió la puerta, ella pudo ver a la pequeña en el fondo de la sala, cogiendo su mochila. Algo en la atmósfera de la casa parecía diferente, y la mujer sintió confusión al percibir que su hija estaba bien, pero no pudo dejar de notar el aire de misterio y conspiración entre los dos. Mientras la niña se acercaba, Matías se despidió de Alexa, hablando en voz baja en su oído. «Recuerda lo que dije, Alexa, no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo?». La niña asintió con la cabeza en concordancia y el abuelo se alejó, permitiendo que madre e hija se reunieran. Martina observó el intercambio de palabras y gestos entre ellos con una creciente preocupación. Ella no sabía exactamente lo que había ocurrido durante su ausencia, pero el aire secreto y la insistencia del hombre para que la niña no compartiera algo con nadie la hacían sentir insegura e incómoda. La madre abrazó a Alexa con fuerza, aliviada por verla bien, pero al mismo tiempo inquieta por lo que podría haber ocurrido entre ella y el abuelo. Esa sensación estaba molestándola y la atormentaba con la duda de qué exactamente se trataba tal secreto. La joven le sonrió al suegro tratando de esconder su aflicción y expresó: «Gracias por cuidar de ella hoy, me ayudaste muchísimo». Matías devolvió la sonrisa y mirando directamente a la niña respondió: «No te preocupes, puedes traerla siempre que necesites». La mirada que le dirigió a la niña provocó un escalofrío en la columna vertebral de Martina. Se despidieron y subieron al auto. Durante el viaje, la madre intentó conversar con su hija, curiosa por saber qué habían hecho durante la tarde. «Entonces, ¿qué hicieron tú y tu abuelo hoy?», preguntó, mirando preocupada a su hija por el retrovisor. La niña vaciló por un momento, evitando la mirada de la madre, y respondió: nosotros jugamos un poco». «¿Jugaron? ¿A qué?», insistió la madre, sintiendo que había algo que Alexa no quería compartir. La pequeña se mordió el labio, pareciendo nerviosa, y soltó una frase que aceleró el corazón de su madre: «Él me mostró algunas cosas que lastiman». El rostro de Martina palideció y luchó por mantener la calma mientras conducía. Esa declaración sonaba alarmante, haciéndole temer lo peor. Entonces, intentó controlar su voz a pesar de que estaba temblando por dentro. «¿Qué quieres decir con cosas que lastiman?». «Mamá, yo no puedo hablar sobre eso», dijo la niña, girándose hacia otro lado y mirando por la ventana. La mujer trató de ocultar el pánico y suplicó: «Alexa, debes contarme todo, cariño. ¿Qué ocurrió?».
Me hizo algo, dijo la niña. Pero no, el abuelo me pidió que no dijera nada. Hija, puedes decirme cualquier cosa, cariño. ¿Qué fue lo que te hizo y cuándo te hizo eso?, preguntó la madre, enloqueciendo por lo que la niña le estaba confesando. No me gustó, mamá, me asusté, pero él estaba de mi lado y me dijo que era solo para ver cómo era. Martina sintió que su corazón se apretaba y sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Qué más pasó, hija? Por favor, cuéntame. La niña negó con la cabeza con lágrimas en los ojos. No puedo, mamá. Dijo que era nuestro secreto y que no podía decírselo a nadie. Lo prometí. Al escuchar esas palabras, la pobre madre no pudo contener la desesperación que crecía dentro de ella. Las lágrimas se apoderaron de su ser y sollozaba mientras intentaba mantener la atención en la carretera. El llanto de Martina contagió a Alexa, que también comenzó a llorar sin comprender lo que había hecho mal. «Mami, ¿qué he hecho?», preguntó la niña entre sollozos. «No, cariño, no hiciste nada malo. Mamá solo está preocupada por lo que pasó, ¿de acuerdo?», respondió ella, tratando de calmar a su hija, aunque ella misma estaba en pánico. Una vez en casa, la mujer agarró el teléfono y llamó a la policía. Con la voz temblorosa y lágrimas amargas en el rostro dijo: «Por favor, necesito ayuda. Dejé a mi hija con su abuelo y ella me dijo que él le hizo algo, pero no quiso decirme qué. Dijo que es un secreto y que él le hizo algo más. No sé qué hacer, estoy desesperada». Tras formalizar la denuncia, Martina, siguiendo las instrucciones de la policía, se reunió con los agentes al día siguiente. Ellos la acompañaron hasta la casa del abuelo Matías con órdenes específicas. La madre llamó a su hija diciendo que tenía que dejarla con él por unas horas. Por su lado, él estuvo de acuerdo con una voz siniestra, lo que hizo que la mujer casi llorara al otro lado de la línea. Así que fueron a su casa. Martina intentó ocultar su nerviosismo mientras entregaba a Alexa al abuelo, aparentando que estaba bien, y salió del lugar. Sin embargo, en cuanto se alejó de la casa y el hombre cerró la puerta, los agentes comenzaron a monitorear el audio del micrófono escondido en la blusa de la niña. El corazón de Martina latía fuerte por haber dejado a su niña sola con aquel hombre, pero la policía aseguró que nada le pasaría, ya que la niña solo serviría como carnada para atraparlo en el acto. Entonces, mientras escuchaban la conversación aparentemente normal entre abuelo y nieta, la madre casi se desmayó cuando el hombre dijo algo de repente. «Vamos a nuestro escondite secreto». La mujer comenzó a gritar y a rogarles que rescataran a su hijo de ese monstruo. El equipo de policía actuó de inmediato, irrumpiendo en la casa en la búsqueda del abuelo y la nieta. Martina corría junto a ellos aprensiva y temerosa de lo que podía encontrar. Entraron en la casa con cuidado y sin hacer ruido para no asustar al posible criminal, y siguieron el sonido de las voces hasta un cuarto cerrado. «Toma esto, Alexa», era el hombre hablando. Fue entonces cuando los agentes rompieron la puerta y todos quedaron impactados por lo que vieron. En lugar del oscuro y sórdido escenario, encontraron un laboratorio de mecánica bien iluminado, con varias herramientas y piezas esparcidas por el suelo. En el centro de la sala, el señor y la niña estaban trabajando en un pequeño invento mecánico. Matías, asustado, preguntó: «¿Qué pasó? ¿Puedo ayudar en algo?». Nadie entendió lo que estaba sucediendo. Los policías se miraron sorprendidos y lo interrogaron. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de los agentes con voz firme. El abuelo, muy confundido, respondió: «Estamos trabajando en un pequeño proyecto mío, pero ¿ustedes qué están haciendo en mi casa?». «Martina, ¿eres tú?». Fue entonces cuando la vio detrás de los hombres. La madre no sabía qué pensar o decir. Al mismo tiempo que estaba profundamente aliviada, se quedó petrificada y apenas podía hablar. Entonces, los agentes, al notar la expresión de terror en el rostro de la mujer y queriendo evitar avergonzarla, simplemente mencionaron
que habían recibido una denuncia anónima y estaban investigando. «Estoy enseñando a Alexa sobre mecánica y aparatos», dijo el abuelo. Aún con el corazón acelerado, Martina miró a Alexa y le preguntó: «¿Es verdad, hija mía? ¿Eso es lo que ustedes hacen aquí?». La niña sintió y dijo: «Sí, mamá, estoy ayudando al abuelo a montar un robot, pero dijiste que era un secreto». Resulta que Matías era en realidad un inventor talentoso y aficionado de la mecánica y robótica. Había enseñado todo lo que sabía a su hijo Rodrigo y los dos compartían una gran pasión por creaciones y descubrimientos. Cuando Rodrigo falleció, Matías quedó devastado y desde entonces se dedicó a honrar la memoria del hijo, trabajando para terminar una invención que habían proyectado juntos. Era un robot asistente capaz de ayudar en las tareas diarias y traer alegría a los hogares. El proyecto tenía un significado especial para el hombre, ya que representaba la unión de sus mentes y corazones. Además de ser un genio en el área, Matías siempre fue muy discreto sobre sus habilidades y conocimientos. Pocas personas sabían de sus invenciones y del potencial que tenía para revolucionar las ideas de las personas. Todos en la sala se dieron cuenta del gran malentendido que había ocurrido. Martina se acercó sintiéndose mareada y le pidió disculpas por haber dudado de él. Él la abrazó y dijo que entendía sus miedos y preocupaciones. A partir de ese día, madre e hija comenzaron a visitar al abuelo con más frecuencia, aprendiendo sobre sus pasiones y compartiendo momentos preciosos en familia. La relación entre ellos se fortaleció y Martina empezó a ver al Señor como una figura paterna y un apoyo emocional en su vida. Tras meses de esfuerzo y dedicación, Matías finalizó su innovadora creación, un robot asistente que resultó ser revolucionario y práctico, captando rápidamente el interés de muchas compañías. Conscientes del potencial de su invento, Matías decidió patentarlo para asegurar sus derechos. El éxito en las ventas mejoró significativamente sus finanzas, haciéndolo una persona adinerada. Ahora, en una situación económica más cómoda y con el deseo de fortalecer sus lazos familiares, Matías invitó a su nieta Alexa y a su nuera Martina a vivir con él. Esta decisión marcó el nuevo comienzo en la convivencia familiar armoniosa, donde abuelo, madre e hija compartieron momentos de felicidad, aprendizaje y crecimiento personal. Unidos por el amor y el recuerdo de Rodrigo, avanzaron hacia un futuro prometedor y lleno de alegría. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.